Buenos días. De acreedor a deudor hay una diferencia abismal en el sentir de los que a veces debemos algo y nos interesa pagarlo. Hay a quienes son deudores pero pues, no les interesa pagar. Pero hay algo, otros que sí nos interesa pagar las deudas que tenemos y cuando las pagamos se siente un alivio, ¿no? Hay algunos que pues no, pero insisto, pero es su problema. Pero hay otros que sí, que de verdad sentimos un alivio cuando pagamos lo que debemos. Hay un salmo que dice, toma chocolate y paga lo que debes. Y es muy bueno saberlo, que el Señor nos ayuda también en esta situación. Dice la palabra, no le debas nada a nadie. Al que honra, honra, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Y al banco también, si haz lo posible y el Señor te ayuda a salir de deudas, porque esa es la voluntad de Dios. Hoy quiero hablar del sentir, de sentir, pero a la inversa, de sentirnos acreedores de muchas cosas, de sentirnos pues con el derecho también cuando nos deben, de pues exigir el pago porque somos acreedores. El sentirse acreedor es sentirse con una legalidad que se pueda pues exigir, ¿no? O sea, el banco es acreedor, ¿por qué? Porque te prestó dinero, o alguna persona es acreedor, o alguna deuda, o algo que se deba y que tenga el derecho de recibir su justo pago con los intereses, en el caso que sea eso, o simplemente cualquier otra cosa. De hecho, la palabra no habla solo de dinero, porque dice al que se le deba honra, honra, sí dice al que se le deba impuesto, impuesto, pero dice que se le deba honra, honra, y al que se le deba algo que no sea necesariamente dinero, pero en justicia es acreedor. Es el caso de los padres, padres naturales. Ellos son acreedores a la honra. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento que dice Pablo, lo pone como mandamiento, dejándolo evidentemente pues vigente. Vigente toda, nada más déjame hacerte un comentario que voy a enseñar en la clase siguiente. Te va a demostrar cómo en la ley hay mucho evangelio. En el Antiguo Testamento hay mucho evangelio. Y te voy a enseñar también cómo en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, hay mucho de la ley. Cristo cumplió la ley en cuanto a la paga del pecado, pero en ningún momento Jesús vivió en lugar de nosotros los preceptos de Dios que son universales, y que ahí están, a excepción del sábado, que en su momento lo estudiaremos. Bueno, entonces, regresando al tema del acreedor, es pues también causa enojo cuando no se le paga a alguien, o causa pues acciones legales, o causa pues un descrédito por parte del acreedor a desacreditar, literalmente no dar más crédito, o bien eh, no calumniar porque no es una mentira, pero sí difamar, justo o no justo, de difamar a la persona que le debe. Bueno, hoy quiero hablar acerca de este sentir a la inversa, de sentirnos acreedores de cosas que Dios ha prometido darnos y que nos provoca un sentimiento de autosuficiencia y a veces como de insistencia y a veces como de injusticia, de que nos deban, de que Dios nos debe, pues porque somos cristianos, ¿no? Este, y sabes, este sentir de que Dios nos debe, porque dijo que nos iba a bendecir y todo, está dejando muy de lado que Dios ya nos dio todo lo que nos debe de dar en Cristo Jesús. Y si algo nos falta, nos lo dará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso se lo dijo a los filipenses. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta
según sus riquezas en Cristo Jesús. Y es significativo que se lo haya dicho a los filipenses, no se lo haya dicho a los corintios, a los efesios, ciudades ricas, a la Odisea, a Colosas, ciudades razonablemente bien establecidas, sino dijo a los filipenses que de por sí ya no estaban muy bien económicamente como ciudad, más o menos una inflación del 7% o más, ¿no? Y con muchas cosas que no tenían ya. Y sabes, se lo dijo a los filipenses porque aparte cuando Pablo estaba ahí sufrieron persecución, sacaron de su casa a las personas y los maltrataron y a Pablo tuvo que salir huyendo, está en el libro de los Hechos todo lo que pasó en Filipos, y los filipenses dieron una ofrenda tan grande en medio de su necesidad, en medio de esa inflación, en medio de todo esto, dieron y es lo que Pablo les dice, a todo le puedo hacer frente porque es Cristo que me sostiene, sí, pero dice, pero gracias a ustedes que habiendo padecido esto, palabras más, palabras menos, dieron, y ahora Dios les va a suplir conforme a su necesidad en Cristo Jesús. Esto lo digo porque no nos debemos sentir tampoco acreedores a la bendición de Dios en lo económico, no nos debemos de sentir acreedores. ¿Por qué? Porque lo que tenemos lo tenemos de gracia. Sin embargo, nos debemos de transformar en los eternos deudores en primer lugar con Cristo, con el Padre. ¿Por qué? Porque Juan 3:16, el Evangelio simplificado, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabras en rojo en tu Biblia de papel. eh, y eso lo dijo Cristo mismo. Eso significa que Juan 3:16 nos pone en la posición de deudor. O sea, de entrada somos deudores. Y como deudores, el Señor no nos quita de esta posición. Aunque el Evangelio actual, el Evangelio más simplista, el Evangelio dice que con ser salvo es suficiente y ya no tienes ninguna otra obligación más que creerle a Dios cuando te vaya mal. Y si puedes los hábitos, pues no los hábitos ya de sotana y eso, no, de los hábitos de nuestros 5 hábitos. Entonces el Evangelio simplista ahora consiste que al ser salvado, lo único que hay que esperar son dos cosas. La primera, que el Señor nos bendiga y que y que el Señor nos bendiga. Y una tercera cosa que también espera el Evangelio simplista, la tercera es también muy importante, es que después de ser salvos es que Dios nos bendiga. Y ya, estamos en esta tierra para que el Señor nos bendiga. Y eso es un Evangelio simple, eh, incompleto, es un Evangelio que enseña que ejerzas tu fe en la bendición más que el que bendice. Y entonces, después de ser salvos y esperamos la venida del Señor, insistimos en que pon tus ojos al cielo y tu esperanza porque el Señor ya viene. Pero eso nunca va a pasar, lo digo con claridad y se lo digo a los pocos, eso nunca va a pasar mientras nos sigamos sintiendo acreedores de ser bendecidos, acreedores pues de ser alimentados sin necesidad de los hábitos, acreedores de ser bendecidos económicamente, pues porque hago esto o aquello, somos acreedores a la salvación, somos acreedores a que si me porto razonablemente bien estoy incluido en el rapto
y lo único que me interesa es si soy de esa corriente teológica, el rapto pretribulacional, pues sí, el único paso de no saltarme la rayita y que por no va a ser la de malas que ahora sí venga el rapto, ¿no? Y me quede y la bestia, y demás, y todo ese mello, pero nos sentimos siguiendo acreedores. Y hoy quiero hablarte, como ya dije, de esto. Sabes, es, 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 es muy importante. Todas las predicaciones buscamos, al menos en este ministerio, que sean muy importantes. No hay otras predicaciones en este ministerio, insisto, más importantes que otras. Pero hay momentos en los que Dios abre más los oídos de nosotros espirituales, porque el que tenga oídos para oír, pues que oiga, ¿no? ¿Por qué diré eso el Señor? Porque hay personas que tienen oídos para oír y no oyen, no escuchan, y no tanto porque Dios cierre sus corazones, que lo hace a quien Él quiere, pero Dios eh, nos da la bendición de querer, ¿sí? Nos da la bendición de querer, y no es un pleonasmo, sino que esa bendición de querer, yo quiero querer que el Señor abra mi corazón, ¿ok? Y es lo que hoy vamos a hacer. Está en la palabra. Vamos a ver la primera cita, Mateo 6:12. Mateo 6:12 nos da la posición correcta con respecto al prójimo. Y la posición correcta con respecto al prójimo, porque todo lo demás es con respecto a Dios y a las circunstancias, al mundo, al diario vivir de danos el pan de cada día, que viene en el versículo posterior. En Juan 6:12, que está dando instrucciones el Señor en la oración, se resume ahí nuestra posición para con los demás y para con Dios. O para con Dios y para con los demás, que están de carne y hueso. Dice, y perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas, no las de TDC. ¿O cómo era la de difícil de creer? DDC, no, este es TDC, no, no habla de eso, es de tarjeta de crédito. Y perdónale nuestras deudas contigo, Dios, soy deudor. Si estamos orando, el Señor nos enseña que perdone nuestras deudas, es porque somos deudores. Y aunque el Señor ya perdonó nuestro pecado, seguimos teniendo algo, como hemos insistido en las clases, algo que se llama carne, y que mientras nuestro cuerpo no sea glorificado en la resurrección y o en el arrebatamiento, perdón, vamos a seguir así, siendo deudores. Perdona nuestras deudas. La posición correcta con Dios en el diario vivir, que por cierto se llama una Biblia del diario vivir, está buena. Dice que somos deudores. Es que en Lucas dice perdona nuestras ofensas también. Si es que dicen en nuestras ofensas, y a los que nos ofenden, también estás en la posición de deudor, aunque la palabra en realidad es la misma, pero con una connotación un poco variada entre un evangelio y otro. No está mal traducido, está bien. Ambas traducciones son correctas, tanto deudor como perdona nuestras ofensas, como ofensor. Nada más que como ofensor, pues está peor porque yo no ofendo a Dios en nada. Pues ya por haberlo pensado y dicho, pues ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque es por el Señor que somos y hacemos y vivimos. Dice, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores. Es decir, nos ponemos en la misma posición que el Señor. Por un lado, de perdonar la deuda que tenga cualquier persona en contra de nosotros. Cualquier persona. Si alguien te debe dinero, pues ponle en oración. Alguien me preguntaba hace mucho tiempo qué debo de hacer si un hermano me debe dinero en la congre, y me debe dinero y qué hago, porque sí fue una cantidad importante. Este, y yo le dije, si no te paga, ¿no comes? No. Si no te paga, ¿dejas algo de necesario para ti en el día con día? No. Si no te paga, ¿qué pasaría? Me dijo, pues la verdad, nada. Pues perdónale deuda. Y lo hizo. Ya no está con nosotros esta persona, pero yo creo que aprendió la lección porque lo hizo. Le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda y fue algo maravilloso porque trajo libertad a su vida. Ya cuando le volvió a pedir dinero prestado el hermanito, pues yo ya intervine con el hermanito, es decir, a ver, vamos por partes, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? Porque es parte del trabajo del pastorado. Ok, entonces, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros, fíjate, le estamos diciendo a Dios, así como yo lo hago, de perdonar su deuda, tú perdóname. Fíjate el sentido de la oración. Parece que está al revés, pero aquí se asume que eres alguien que le puede decir a Dios que lo haga como tú lo haces. Y no he encontrado otro pasaje que se ponga en esa postura. Dios, así como yo lo hago, pues hazlo, ¿no? O sea, se está moviendo la cámara porque está moviéndose el escritorio. Perdón, con el pie se está moviendo la cámara. Bueno, entonces, perdón, una pausa. Es que veo que se mueve la cámara, ¿no? No es temblor, nada. Bueno, entonces, esto significa, y es el único pasaje que yo veo que se pone en esa postura. Así como yo lo hago, ¿habrá sido un error? No, las palabras están en rojo, son de Jesús, ¿no? Error de traducción, ya lo chequé. Del griego, el así como también nosotros, y el otro lado, así como nosotros, está perfectamente bien traducido. No hay manera de zafarse, no hay manera de hacerlo. Este, em, ¿Por qué? Porque está muy claro. Bueno, entonces, empezando por ahí, somos deudores. Vamos a ver Lucas 7:41. Lucas 7:41 dice, y dice bien, Lucas 7:41 dice, ¿por qué? Lucas 7:41. Perdón, es que tengo aquí un asunto. Lucas 7:41. Perdón, es Lucas 7:37. Lucas 7:37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y, y seréis perdonados. Es decir, nuestra deuda también va en este sentido, que nosotros eh, vamos a no juzgar a otros, sí, efectivamente, pero es porque el Señor, el juicio que nos hizo, este juicio recayó sobre Cristo, ¿sí? Este juicio cayó sobre Cristo y nos dice con claridad
que perdonemos y nosotros seremos perdonados. Entonces nuestra posición nuevamente no solo es de no juzgar, no es solo una actitud de perdonavidas, no es solo es una actitud de amémonos y seamos y no juzguemos y no veas la blasfemia que está diciendo el otro, la tontería que está diciendo el otro del evangelio y aparte en público, no lo juzgues, no, no dice eso, ¿sí? Eh, Hay personas intolerantes a la lactosa, pero habemos personas intolerantes a las herejías. Entonces, si está comprobado que es una herejía y lo quieres tener a mi amiguito de Facebook, pues al menos no opines, ¿no? O no le trates de enseñar. ¿Sabes por qué? Porque esa persona eh, no se siente deudora, ¿sí? No se siente deudora. Qué bueno que se sienta perdonadora. Qué bueno que se sienta eh, con las capacidades suficientes de, pues de dar amor con una rosa aquí, dando amor a los hermanos, pero no se siente deudora, no se siente perdonado. Hay una denominación cuya principal motivación es pedirle, es sentirse culpable todos los domingos. Todos los domingos se sienten culpables y le piden perdón a Dios y lloran por su pecado todos los santos domingos. Ese es un extremo y está mal, porque el Señor no dice eso. Yo estoy hablando de la actitud del corazón como lo dice la palabra, ¿sí? En ningún lado dice que lloremos por nuestros pecados cada 8 días y hagamos este proceso, ¿ok? De sentirnos mal. Cuando pecamos pedimos perdón, ¿sí? Si nos deben, perdonamos, pero siempre nos sentimos perdonados. Pablo enseña esta maravilla de sentirse deudor en Romanos 1.14. Romanos 1.14 dice eh, de la siguiente forma. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Por qué? Porque no había podido ir con los romanos, con las iglesias en Roma. No había podido ir y Pablo se siente deudor. Eh, y muchas veces esto es algo digno de admirar y digno de pedir al Señor que haga una obra maravillosa, de sentirnos deudores con los que no conocen al Señor y sentirnos deudores con los que conocen al Señor. Porque dice a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Y me llamó mucho la atención porque hablaba de, me queda claro, a griegos y no griegos, pero ¿por qué a sabios? Ok, eso es en Roma, no es en Corinto, no es en ninguna ciudad de Grecia donde se las daban de acá de muy sabios, como en Corinto. Y aparte, pues contemporáneo de muchos pensadores griegos, habla de sabios. Obviamente no está hablando de esa sabiduría del mundo, está hablando de hermanos que han entendido que la sabiduría viene de Dios, lo demás es vanidad. Lo más sublime del hombre, dice la palabra, es trapo viejo, despreciable. Lo más sublime del hombre, lo más Harvard, lo más ITAM, lo más, bueno, es que dije la escuela del innombrable, pero lo más acá
Lo más sublime es despreciable. Lo más sublime del hombre es despreciable de Dios. De Dios es que tiene algo despreciable. Entonces dice a los sabios. Fíjate que tampoco dijo a los pobres. Soy deudor a los pobres. Porque eso de sentirse deudor de los pobres, pues también está mal, porque los periodistas su deber no es hacer algo por los pobres. Los, ¿quiénes serán? Pues los ingenieros no es hacer algo, su deber es hacer algo por los pobres. Los escritores de libros no es hacer algo por los pobres. Los cristianos no es hacer algo por los pobres. Nuestra razón de ser no es hacer algo por los pobres. Esos son los católicos. Y no se hacen por los pobres, lo cual es su credo. ¿Y está bien? Digo, Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener. Entonces pues, tienen chamba para siempre, porque siempre va a haber pobres. Entonces, Pablo le dice a los sabios, y le está hablando a los hermanos, que son sabios, y les dice, soy deudor, porque no he podido ir a ustedes. Esto significa que aún siendo apóstol, que ya no hay, terminaron con la era apostólica, el último fue Juan, eh, este apóstol nos enseña, el Señor nos enseña a través de este apóstol, que siempre nos debemos sentir deudores. Eh, Deudores con los hermanos, deudores con los que no conocen al Señor, deudores con los débiles en la fe, como enseñé en la clase pasada. Tienes una deuda con este ministerio. Si no ves las clases, eres deudor, porque es la enseñanza de este ministerio. Y sí lo dije, ¿verdad? ¿O lo pensé en voz alta? Sí lo dije, sí, bueno, eres deudor, ahora lo dije. Eh, Nos enseña a sentirnos deudores. Este Pablo de veras, ay Pablo, ¿qué vamos a hacer con Pablo? Pues escucharlo y obedecer lo que dice Dios a través de él, ¿no? Vámonos a Romanos 8:12. Ya vimos los deudores con Dios, deudores con los hermanos, con los no hermanos, con los sabios, con los no muy sabios, que digamos, ese vecino tuyo que le compartiste, que digamos así, que qué sabiduría, eres deudor de enseñarle. Eres deudor si no has aprendido y si sigues en la misma, eres deudor a Dios en tu crecimiento. ¿Por qué? Porque pasan y pasan los años y sigues con la misma estatura espiritual. ¿Por qué? Porque no has entendido que eres deudor al Señor para meterte más al Evangelio y crecer, ¿sí? Eh, Aún con una enfermedad, porque a veces nos justificamos que nos quedamos atorados en una enfermedad y eres deudor de tu espíritu, delante de Dios, de crecer en espíritu. Yo sé lo que es sentirse muy mal, hasta el sopetaco de sentirte mal, pero eso no me quita lo deudor. Bueno, Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, sí, deudores somos. Ok, no a la carne. Entonces, ¿a quién? Al Espíritu. Porque, como sabemos, el versículo
el capítulo 8 de Romanos es el capítulo de la Biblia donde más veces aparece en un solo contenido, si lo encriptamos como capítulo 8, donde más veces se menciona al Espíritu Santo. Entonces, como Romanos 7 fue dedicado, Pablo lo dedicó a su carne, a su conflicto con la ley, a su asunto, y que nosotros tomamos el ejemplo, porque no debemos de tener el conflicto que Pablo tenía aquí entre hebreo y no hebreo, porque él era hacedor de la ley como buen hebreo. Este conflicto de Romanos 7 es de Pablo, lo debemos de entender como tal, pero pues nosotros que no estuvimos bajo la ley, nos dedicamos a Romanos 6, a luchar contra la ley del pecado. Pablo en Romanos 7 está luchando con la ley, pero es otra historia. En Romanos 8 se dedica al Espíritu. Y dice, pero no somos deudores a la carne, ¿eh? Y porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero se quedó ahí en el entendido que somos deudores. Somos deudores ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y deudores no para, ya sabes, ¿no? La onda de darle instrucciones al Espíritu Santo y hay denominaciones o grupos, que lo debo de decir, sin juicio alguno, sino que ya sabes, así como es intolerante a la lactosa, hay unos que somos intolerantes a las herejías, que el Espíritu Santo nos debe y que el Espíritu Santo es mío y que el Espíritu Santo debe mantener mi corazón ardiendo, ardiendo, ardiendo. Todos los domingos arde, el Espíritu Santo tiene la obligación de prenderme el boiler del corazón. ¿Por qué es lo que tienen? Tienen un corazón de boiler. Si no lo prende el Espíritu, no se prende. Y andan prendidos. Alguien me dijo, es que me estoy enfriando. Pues pensé, no se lo dije por amor, pero pensé, pues préndete el boiler, ¿no? Pues si de eso se trata, pues préndete el boiler. Y bueno, entonces somos deudores al Espíritu. Nosotros le debemos al Espíritu, no el Espíritu Santo nos debe a nosotros. Nosotros le debemos obediencia, humildad, rectitud, sinceridad, que aunque Dios lo ve todo, es lo que espera Dios de nosotros. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Voy a pensar en voz alta. Por eso eres deudor a las clases, si no las ves. Bueno, entonces, somos deudores. Ahora bien, ya vimos, somos deudores. Pero, ¿qué es lo que debemos, como lo acabo de decir? Todo esto se resume a dos cosas. Y es importante que las entendamos. Estas dos cosas son, en primer lugar, obediencia. Le debemos, somos deudores, le debemos al Señor obediencia. Le debemos al Señor obediencia siempre. ¿Ok? Mira, vamos a ver primera de Samuel 15:22. A ver si no es segunda de Samuel, pero primera de Samuel 15:22. Aquí está. Ay. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que en la grosura de los carneros, es decir, cualquier tipo de sacrificio. Dirás, ajá, pero eso está en la ley. No, porque dice prestar atención a las que se obedezca a las palabras del Señor. Tenemos palabras del Señor en el Nuevo Testamento, que mira si lo ves, están en rojo. Esas son las palabras de Jehová también, que dice aquí. No somos hebreos, no estamos bajo la ley, pero el principio es el mismo. Si dice, ¿era qué? 22. Ah, como, como en que se obedezca a las palabras, y le puedes poner ahí, de Cristo, dado que fue el Verbo encarnado y que vino a este mundo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿a cuáles palabras? Si no es la ley, pues a las que están aquí en rojo y todo lo que se llame Nuevo Testamento. Entonces, dice el Señor que le debemos obediencia a esas palabras. No estamos bajo la ley, pero la gracia, no estamos bajo la ley judía, pero como enseñé ya, hay varias leyes, la ley del espíritu, la ley de la fe, ¿sí? La gracia te lleva a poder obedecer. A diferencia de estos brothers, bueno, no brothers, porque les damos asquito a los hebreos todavía, a estos muchachones del Antiguo Testamento, ¿sí? Eh, a nosotros tenemos el privilegio de que el Señor nos ayuda a obedecer, porque el Señor pone tanto el querer como el hacer. Entonces, lo único que necesitamos es, yo quiero, soy deudor con el Señor, quiero crecer, quiero dejar de ser un mantenido espiritual, quiero dejar de ser un enano espiritual, quiero dejar de ser un enano espiritual carnal, quiero dejar de ser la Madre Teresa de Calcuta y ya dejarme de sangronadas de que soy acá la última coca en el desierto de verdad, misericordia y poder. O sea, no, eh, quiero, 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 yo quiero. Y por si queda alguna duda, yo quiero. Pero vámonos a lo que entendemos como el Nuevo Testamento de la gracia, ¿verdad? Primera de Pedro 1:21. Primera de Pedro 1:21 dice y dice bien, Primera de Pedro 1:21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le dio y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Entonces, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, está claramente identificado en que por el Señor es que le restó de los muertos, nuestra fe y nuestra esperanza sean a Dios. Pero quiero decirte que en el versículo 22 hay más. Dice, vamos a poner primera de Pedro 1:22, habiendo, después de lo anterior, entendiendo que fue por el Señor que lo resucitó, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Por qué los cristianos no crecen? Con el método que sea que venga en el libro de crecimiento que hayas leído. ¿Por qué los cristianos no crecen? Pues no crecen porque no han leído o querido leer o querido entender que el Señor ha purificado nuestras almas, no nuestro espíritu, nuestras almas,
nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Pero cómo? Mediante el Espíritu. No está difícil, es mediante el Espíritu. No es el bloque encima, la carga de la ley, de que o cooperas y no te mueres. No, Dios no es así. Dice, nuestra alma fue purificada por la obediencia a la verdad, lo creemos. ¿Cómo? ¿Por qué lo podemos hacer? Por qué podemos obedecer a la verdad? Porque es mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. De corazón puro. ¿Qué le debes a todos, no nomás a tus parientes? Eres deudor con los hermanos, en primer lugar con Dios y en segundo lugar con los hermanos, de amor de Dios, porque el amor de Dios es diferente al amor filial. Aquí está hablando de amor de Dios. Y ese amor de Dios que dice, no nada más me quito el pan de la boca para dártelo. Es el amor de Dios que dice, pues como Cristo, si Cristo se dio así, si el Señor lo pone, me daré así. ¿Sí? Por eso yo soy deudor con todos a los que el Señor ponga en este ministerio para comer. Yo siempre voy a ser deudor contigo. Buscar al Señor para ser lo más transparente e inútil y hacer lo que tengo que hacer, hacerlo para la gloria de Dios. Y soy deudor contigo y siempre lo seré. Por eso no te trato como si yo fuera el acreedor. Soy el pastor y me debes de venir a ver a mí, que soy chavorruco en la onda. No, 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 no. Soy deudor, te debo. No me puedo poner en la posición de acá motivador o como ahora otros ternuritas están cayendo en la trampa de la predicación expositiva con sus usando cosas, litros de sangre ahí, transfusiones o piedras aquí. O sea, la predicación expositiva es una vacilada comercial, ¿sí? Porque no tiene poder de Dios. Se estimulan los sentidos, pero cuando se estimulan los sentidos, en ese momento, la obra del Espíritu Santo en el Espíritu disminuye. Porque o es una o es otra. ¿Sí? O es alma o es espíritu. Y primero es espíritu para que luego sea alma y para que luego sea cuerpo. No primero es cuerpo, luego alma y luego espíritu. Entonces las ternuritas, sobre todo las nuevas generaciones, vuelven a caer. Como dice el Salmo, me tropecé con la misma piedra. Ahí van otra vez. Yo tropecé de joven y no sirvió para nada. Y ahí van los de jóvenes otra vez de atrás a tropezar con la misma tontera de la predicación expositiva, que porque así aprenden más, se les olvida los 20 minutos, hombre. De que salieron de la congregación se les olvida y otra vez se les meten los mismos demonios. Y peores además, sí, así, así lo digo, así, así. Soy deudor. Te debo lo mejor que el Señor me dé para clase. Te debo lo mejor que el Señor me dé para predicar. Te debo lo mejor que el Señor me dé. Mi esposa te debe lo mejor que tenga en su rodilla para orar. Mi esposa te debe y yo también te debemos toda la oración que podamos hacer por ti. Te debemos todas las clases que te podamos dar. Te debemos todas las predicaciones y consejo. ¿Y sabes qué?
también eres deudor de este ministerio en lo económico. Y sí, lo digo como tal, también eres deudor. Ya metí mi currículum para trabajar en otra cosa y no ha pasado nada. Yo no sé qué pero le ponen a alguien de 58 años, por Dios. Nada. Bueno, pero ni para forrar Biblias. Y te lo tengo que decir, tengo la autorización y la autoridad para decírtelo. Si sembramos en ti lo espiritual, debemos de cegar de ti lo material. Entonces tú eres deudor. Yo soy tu deudor y tú eres mi deudor, pero no a mí, sino al Señor. Porque es al Señor al que le das el dinero, no a mí. Entonces, lo primero es obediencia. Y lo segundo, que es muy importante, el hacer un autoexamen. Un autoexamen que te dé la posibilidad que te puedas presentar delante del Señor en el sacramento de la Santa Cena, pero no solo en el sacramento de la Santa Cena, sino a cada momento de tu vida, a cada instante. Eh, y es Primera de Corintios 11, 31 y 32. Primera de Corintios 11, 31 y 32. Aquí está hablando solo del evento, del sacramento, de la cena del Señor, que espero Dios tengamos ya en las reuniones presenciales. Eh, tenemos Primera de Corintios 31, 1 Corintios 11, 31 y 32. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Yo quiero ver algún predicador expositivo que muestre cómo es que somos castigados por el Señor. Pues no, que el Señor ya pagó por el castigo de nuestros pecados, sí, de nuestros pecados, sí, pero no de las deudas que tenemos con Él por nuestra carne. Lo dice justo cuando en el mismo capítulo de 1 Corintios dice 11, esta es la copa que en mi cuerpo, este es el pan que en mi cuerpo es destruido y ofrendado. Y esta copa, esta es mi sangre. En el mismo capítulo dice, versículos posteriores, el mismo autor, con la misma inspiración del Espíritu Santo, que si nos examinásemos, no seríamos juzgados. ¿Juzgados por quién? Por el Señor. Juzgados por el Señor. Dice, no seríamos juzgados. ¿Ok? Versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. No tiene nada de malo decirlo. Este versículo está vetado para los que quieres entretener. Pero no pasa nada porque es la palabra de Dios y en lugar de darte miedo, si te está dando miedo, es que no te has hecho un autoexamen. Por eso tienes que hacerte un autoexamen. Dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. De plano, y la sangre del pacto y el pan y todo, en el mismo capítulo dice, sí, pero en el mismo capítulo dice, versículo 27 y 28 dice de manera, 1 Corintios igualito, versículos de atrás dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o lo bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Versículo 29 y 30.
porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No estoy diciendo que todos los que duermen, hermanos, fue porque les castigó el Señor, no. Estaríamos negando la providencia. Estoy diciendo lo que dice la palabra, que somos deudores. Y lo que le debemos al Señor, al menos, es un autoexamen. ¿Para qué? Para no ser juzgados por el Señor. Porque no estamos discerniendo su sacrificio. Y por eso decía en la adoración, la paternidad de Dios. Perdemos más que lo que ganamos. Perdemos más de lo que ganamos. Segunda de Samuel 7, 14 y 15. Segunda de Samuel 7, 14 y 15. Le está diciendo a Samuel acerca de David y le dice, yo le seré a él por padre y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, es decir, por obras de hombres, lo castigaría a David, y con azotes de hijos de hombres, no con azotes de Dios, con azotes de circunstancias por los mismos hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Aquí el asunto es ser hijo de Dios. Y aquí entonces el asunto es que nos vamos a Hebreos, rápidamente a Hebreos 12, sí, por favor, Hebreos 12, 7, 8. Hebreos 12, 7, 8 dice lo siguiente. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Aquí el asunto es Abba Padre. Y cuando digo la paternidad de Dios, incluye la corrección. Y es mejor la corrección para vida que la destrucción por juicio, permitida por Dios de los hombres. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Vamos a regresarnos a 2 de Samuel, pero ahora en el 12, versículo 13 y 14. 2 de Samuel 12, 13 y 14. Sucede que como le dijo Dios a David, yo le voy a hacer por padre y él me va a hacer por hijo. Nosotros en legalidad, por la sangre de Cristo, somos hijos. David aquí recibe un trato especial por ser ungido del Señor para reinar sobre Israel y por su descendencia hace un pacto con él para que Cristo reine en la tierra como descendiente físico de David. Pero David peca, mete la pata y tiene un hijo pues con Betsabé, con una mujer casada. Eso a los ojos de Dios fue muy grave. Y entonces vienen las consecuencias. Entonces dijo David a Natán, cuando le va a descubrir Natán su pecado, dice, pequé contra Jehová. O sea, fíjate, no es que haya pecado contra al que mandó a Urias, gracias, a asesinar, literalmente, porque lo puso al frente de la batalla donde todo el mundo sabe que, que los que iban al frente eran los primeros en caer. Es como cuando estás en tu escritorio y oyes, Juan Carlos Lucy, pase por favor a recursos humanos, dices, ya, dices, ya, ahora sí, todo el mundo voltea y dice, bueno, igual así, cuando le decían en la guerra,
Urias, vas al frente, ¿no? Todos voltearon y dijeron, ¡uh! Y Urias dijo, va, por el rey va. Y fue. Bueno, dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, lo perdonó el Señor. Lo ha remitido, es decir, ok, te arrepentiste, pecaste contra mí, te perdono. Pero, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, fue lo que no le remitió el Señor de pecado. El pecado por adulterar, perdonado. El pecado por un asesinato indirecto, perdonado. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Quiénes son los enemigos de Jehová? Los hombres. Por ellos murió. Todas las huestes satánicas. Esos son los enemigos de Jehová que blasfemaron. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que nosotros estamos bajo la ley, que en cualquier momento el Señor nos va a castigar? No, no estoy diciendo eso. Eso no lo estoy enseñando. Estoy enseñando lo que le debemos al Señor, que es obediencia y en un autoexamen, para que en ese autoexamen nos demos cuenta cómo estamos y las consecuencias que Dios va a permitir en su providencia que pase cuando a veces o constantemente no estamos haciendo lo agradable y lo justo por guía del Espíritu Santo delante de Dios. Quiero terminar entonces con Primera de Corintios. eh, bueno, no, vamos a dejarle ahí. Vamos a dejarle ahí porque lo siguiente lo enseñaré en la clase. Entonces, es obediencia y autoexamen. Esta obediencia y este autoexamen son necesarios, mis queridos, mis queridas hermanos y hermanas. Te lo digo en la postura de deudor contigo. Y con temor y temblor digo esta palabra eh, porque soy deudor de ustedes. Y con el respeto y con la humildad que pueda darme el Señor, lo digo de ninguna manera para condenación, porque el Señor no condena. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero es muy importante que viendo que el Señor, que el día está cada vez más cercano, como dice Pablo, debemos de actuar derechitos con el Señor, no solo en obras. Las obras las estamos enseñando cuáles son, de sinceridad delante de Dios, en querer obedecer y en querer tener ese constante autoexamen, no para juicio tuyo mismo, porque el Señor lo hace, sino para que tu conciencia sea libertada y seas de mucha bendición para ti. Acuérdate, eres deudor. Yo te bendigo, le doy gracias a Dios por tu vida y nos vemos, si Dios nos da licencia, el miércoles por esta vía con la clase. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Te dejo con la pastora.